Bueno, sin duda los Rockefeller y los Morgan pues son un referente, ¿no?, del poder elitista norteamericano actual, ¿sí? Más, sin embargo, su poder no es reciente, ¿no? E incluso va más anterior a esto, ¿sí? Ellos proceden de linajes antiguos y son dos dinastías muy poderosas dentro de Estados Unidos. Sí, los Rockefeller descienden de un tal Goddard Rockefeller, ¿sí?, con N, Rockefeller, ¿sí?, que venía de la región de Far, que hoy es parte de Newben y es una ciudad en el norte del estado alemán de Renania-Palatinado. La línea paterna emigró a las colonias norteamericanas llegando más o menos alrededor de 1710 allá en Nueva York, más o menos, que fue el año precisamente de una inmigración masiva de casi 2.800 refugiados palatinos alemanes, ¿sí?, cuyos costos de transporte fueron cubiertos desde Londres, ¿sí?, por el gobierno de Londres, ¿sí?, en ese entonces por la reina Ana Stuart, de la dinastía Stuart o Estuardo, ¿sí? Entonces el primer Rockefeller venía ahí, ¿sí? Se llamaba Johann Peter Rockefeller, con N, Rockefeller, quien cambió su apellido a Rockefeller, ¿sí? Él emigró, como dije, de Renania a Filadelfia, convirtiéndose en un importante terrateniente y agricultor en lo que es el área de Somerville y Amwell, ahí en Nueva Jersey. Varias generaciones después de este Johann Peter Rockefeller, más concretamente el bisnieto, ¿sí?, es un sujeto que se llama Godfrey Lewis Rockefeller, ¿sí? Él se casó con Lucy Avery, ¿sí? Ella es muy importante para ver esta conexión entre las dinastías que venían de aquella área. Lucy Avery era de una familia de puritanos originarios de una región que se llama Devon, ¿sí?, que está en el sureste de Inglaterra, ¿sí?, limita ahí con Cornwall, al oeste, conectada ahí con el canal de Bristol. Esta zona es muy importante, ahorita la vamos a ver. Lucy Avery, ¿sí?, esta esposa de Godfrey Lewis Rockefeller, ¿sí?, bisnieto del primer Rockefeller. Ella era una descendiente de Edmund de Langley, ¿sí? Edmund de Langley fue el primer duque de York en Inglaterra, es decir, es el fundador de la casa de York, ¿sí? Además, Edmund de Langley era el hijo de Edward III o Eduardo III de Inglaterra, que era de la dinastía Plantagenet. Entonces, hoy en día, ¿verdad?, los Rockefeller son una especie de duques de Nueva York, ¿sí?, y antes, por medio de Lucy Avery, ¿verdad?, pues eran duques de York, Inglaterra, ¿no? Una coincidencia será. Bueno, el hijo de este matrimonio de Godfrey y Lucy, ¿sí?, el hijo más importante fue un sujeto que se llamaba William Avery Bill Rockefeller Sr., ¿sí? Le decían Devil Bill, el malvado Bill, le decían. Él en sus inicios era un estafador que se identificaba como médico botánico que vendía elixires bajo el nombre falso del Dr. William Livingston. Después trabajó como maderero, luego como vendedor ambulante, para después convertirse en socio banquero de Stillman y Payne, ¿sí?, los mencionados anteriormente, en el National City Bank. Sí, este Devil Bill, ¿sí?, incluso en una ocasión enfrentó un juicio porque por violación a una de las sirvientas de la casa a punta de pistola, ¿sí?, y le abrieron un juicio, ¿no?, y por eso él se tuvo que mudar a Oswego, Nueva York, ¿no? Dicen de la famosa frase que decía: yo engaño a mis hijos cada vez que puedo porque quiero hacerlos agudos, algo así decía más o menos. Bueno, este William Avery Rockefeller Sr. empieza con estos tratos en el National City Bank, ¿sí?, que no es fortuito, ni es por cabildo de él realmente, o sea, estos poderes vienen de incluso más arriba.
Bueno, él se casó con Eliza Davison, ¿sí? Que era de ascendencia escocesa e irlandesa, y de este matrimonio surge John Davison Rockefeller Sr., ¿sí? Que es el fundador del imperio petrolero que conocemos ahora. John Davison Rockefeller, ¿sí? También dio dinero a la causa de la Unión, ¿sí? En la guerra civil, al igual que muchos norteños ricos que evitaron el combate, ¿no? Y fue una abolicionista que votó en favor del presidente Abraham Lincoln, ¿sí? Apoyando al entonces nuevo partido republicano. Incluso, por ejemplo, en la Universidad de Chicago, ¿sí? Que es la sede de los economistas de élite actuales, que se conocen como los Chicago Boys, ¿sí? Que son los precursores del neoliberalismo, ¿no? De la expansión de este neoliberalismo, son los maestros, ¿sí? Los Chicago Boys. Bueno, esa universidad fue fundada por John Davison Rockefeller y sigue siendo controlada por su familia en gran parte hasta nuestros días. Sí, la otra gran universidad de economistas, Harvard, ¿sí? Esa es controlada más bien por los Morgan.